Continuando con el tema de funciones trigonométricas, ahora veremos cómo resolver los ejercicios del inciso 2. Las instrucciones nos dicen, de los siguientes triángulos, obtén las 6 funciones trigonométricas para beta. Una vez resueltos, revisa los resultados y escribe tus conclusiones de por qué esos mismos resultados. Deben encontrar las 6 funciones, pero para un solo ángulo. Los datos que tenemos son ese mismo ángulo y también el valor de la hipotenusa. Si nosotros vamos a considerar beta como el ángulo con el que vamos a trabajar, entonces el lado opuesto a ese ángulo lo voy a llamar cateto opuesto. Por lo tanto, el lado que me queda va a ser mi cateto adyacente. Si nosotros revisamos nuestras razones trigonométricas, vamos a buscar una función donde tengamos el ángulo y también la hipotenusa. Aquí tenemos ángulo y hipotenusa, entonces podemos usar seno, también coseno, secante y cosecante. Podemos usar cualquiera de estas 4 funciones trigonométricas para resolver mi ejercicio. En los ejercicios que ustedes van a resolver, necesitan revisar qué razones son las que podrían usar y cuáles conviene más. Se había comentado en el video anterior que cotangente, secante y cosecante son funciones inversas. Estas funciones nosotros no las vamos a encontrar directamente en la calculadora. Por lo tanto, siempre vamos a intentar trabajar con estas 3 funciones, seno, coseno y tangente. Ahora, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, podemos nosotros usar la función seno o la función coseno. Recordemos que seno de un ángulo, en este caso beta, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros sustituimos esos valores, voy a tener que entonces seno de 20 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero el valor de mi hipotenusa ya lo tengo y son 35 centímetros. Entonces, si nosotros despejamos ese cateto opuesto, lo único que voy a hacer es que este 35 que tengo dividiendo, lo puedo pasar del otro lado del igual, pero ahora multiplicando. Le voy a decir 35 seno de 20 grados es igual a cateto opuesto. Y aquí tengo una expresión que nosotros podemos ingresar en la calculadora. Recordemos que debemos tener nuestra calculadora en grados. ¿Cómo sabemos que nuestra calculadora está en grados? Porque en la parte de nuestra pantalla, en la parte de arriba hay una letra D. Recordemos que D es de degrees, que son grados en inglés. Si por el contrario ustedes en lugar de esa D tienen una letra una letra R, significa que ustedes están trabajando en radianes, y radianes nos daría un resultado distinto. Entonces, si nosotros ingresamos correctamente esos datos, vamos a obtener que mi cateto opuesto es igual a 11.97 centímetros. Entonces ya tengo otro dato, ya tengo mi hipotenusa y mi cateto opuesto. Como tengo esos dos lados del triángulo, entonces puedo encontrar el tercer lado usando el teorema de Pitágoras. Y entonces, si yo ya conozco el valor de la hipotenusa y busco el valor de algún cateto, entonces mi fórmula va a ser con una resta. Y voy a decir, mi cateto adyacente, que es el que no conozco, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos mi cateto opuesto al cuadrado. Si sustituimos valores, voy a decir mi cateto adyacente es igual a 35 al cuadrado menos 11.97 al cuadrado. Y obtendría un valor de 32.89 centímetros. Entonces, ahora sí, ya conozco la hipotenusa, el cateto opuesto y también el cateto adyacente, que es de 32.89. Estamos trabajando con triángulos rectángulos, sé que entonces este ángulo es de 90 grados. Tengo un ángulo de 90, uno de 20. Sabemos que la suma de los ángulos interiores
de cualquier triángulo es de 180 grados. Por lo tanto, es sencillo encontrar el valor del ángulo alfa. Y en este caso sería de 70 grados. Y entonces decíamos que tenemos el valor de mi cateto opuesto, que era de 11.97. Teníamos el valor del ángulo alfa, que era de 70 grados. Tenemos el valor del ángulo recto, que es de 90. Y finalmente mi cateto adyacente, que es de 32.89 centímetros. No olvidemos las unidades. Y entonces, ya teniendo los tres lados y los tres ángulos, es sencillo entonces encontrar ya las 6 funciones trigonométricas. Tenemos que seno de mi ángulo beta va a ser igual a cateto opuesto 11.97 entre la hipotenusa, entre 35. Simplemente hago la división y mi resultado es el seno de beta. Coseno de beta entonces sería mi cateto adyacente, que sería de 32.89 entre 35. La tangente sería cateto opuesto a tangente de beta, cateto opuesto, que sería 11.97 entre mi cateto adyacente, que sería 32.89. La cotangente sería entonces igual a 32.89 entre 11.97. Recordemos que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y secante también es hipotenusa ahora sobre cateto adyacente. Entonces secante es igual a la hipotenusa sobre mi cateto adyacente. La hipotenusa es de 35 centímetros entre mi cateto adyacente, que sería 32.89. Finalmente mi cosecante, que sería la hipotenusa sobre mi cateto opuesto, que sería 35 entre 11.97. Entonces lo único que necesitamos hacer es sustituir esos valores en la calculadora para obtener cada una de mis 6 funciones trigonométricas. A estas alturas, muchos ya se habrán dado cuenta que es sencillo obtener el valor de mis 3 funciones trigonométricas: seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, que solamente sería sustituir el valor de beta, que lo conocemos y que es 20 grados. Entonces sería seno de 20 grados, coseno de 20 grados, tangente de 20 grados. Y si nosotros ingresamos eso en nuestra calculadora, obtengo los mismos valores que yo ya tenía hace rato, o que obtendría con el otro método, solo que cotangente, secante y cosecante no están en la calculadora. Entonces, por favor, para resolver estos dos ejercicios hay que encontrar el valor de mis 3 lados y de mis 3 ángulos.